Muy buenos días con todos. El día de hoy nos toca dar inicio a la sesión 6 respecto a la normativa ambiental. En esta sesión se presentará la normativa ambiental vigente del sector minero, el mismo que busca velar por el cuidado de los recursos naturales y evitar impactos negativos al medio ambiente. Son varios los cambios, no solo a nivel legislativo, sino estructural, que han dado lugar al actual régimen ambiental minero, que podríamos decir resultan en un balance positivo, pero que aún presenta retos para equilibrar la promoción de la inversión y el desarrollo sostenible, sin desmero de la protección ambiental y el rol garantista del Estado. La legislación que existía hace 15 años era fragmentada, desarticulada y en su mayor parte desactualizada, como una de las normas más importantes para el sector minero, como era la Ley General de Aguas de 1969, cuyas disposiciones transversales no se veían del todo implementadas en los reglamentos ambientales sectoriales que empezaron a expedirse recién en 1993, entre ellos el minero. Es justamente en estos reglamentos donde se reflejan una disparidad tanto en los instrumentos de gestión ambiental como en los procedimientos de evaluación y criterios para su aprobación, siendo notoria la diferencia en la rigurosidad y complejidad de obligaciones establecidas para los diferentes sectores económicos. El sector minero ha sido entonces pionero en cuanto a la regulación ambiental, siendo el primero en aprobar límites máximos permisibles, tanto para efluentes como emisiones, y establecer también los antecedentes de estándares de calidad ambiental para los cuerpos receptores de agua y aire. De igual forma, es el primer sector que reguló el tema de pasivos ambientales y cierre de operaciones en atención a los conflictos socioambientales. En esta diapositiva vamos a ver entonces lo que es el ciclo de vida de un proyecto que va de la mano con los permisos ambientales, ¿no? La sesión número 2, que hablábamos sobre los procedimientos mineros, las etapas de un proyecto minero, el ciclo de vida de un proyecto minero. Entonces, en esta oportunidad, pues quiero comentarles sobre la importancia que tienen los permisos ambientales desde el inicio, ¿no?, del proyecto. En este caso nos dice pues en la prospección y cateo es libre, ya que no requiere de un instrumento de gestión ambiental, pero sí en la etapa de exploración, explotación, ¿no?, que viene a ser ya la factibilidad, requiere de un instrumento de gestión ambiental, tal como la DIA, Declaración de Impacto Ambiental, o EIA semi detallado, si es el proyecto de exploración, o un EIA detallado si es un proyecto de explotación. Asimismo, no solo queda en tener los instrumentos ambientales aprobados, ¿no? También después de la aprobación de los instrumentos, se tiene que solicitar al Ministerio de Energía y Minas la autorización de construcción, la autorización de funcionamiento, de componentes tales como el padel de exhibición, motor de desmonte, relavera. Se tiene que contar con la aprobación de un plan de minado, que es requisito para obtener el certificado de operación minera, el mismo que es requerido para comprar pues los explosivos, ¿no?, para el inicio de operaciones y la operación en sí del proyecto minero. También vamos a necesitar obtener la concesión de beneficio, que es ya el permiso para la operación de la planta de tratamiento, y esos son pues permisos de operación que los ve directamente la Dirección General de Minería, ¿no?, que pertenece, mejor dicho, al Ministerio de Energía y Minas. Muy bien, entonces en esta diapositiva lo que estoy tratando de explicar brevemente es la importancia de los permisos ambientales a lo largo de del ciclo de vida de un proyecto minero. Es por ello que en esta sesión vamos a resumir un poco las principales leyes que rigen a la gestión ambiental de un proyecto minero, viendo un poco a través de los años cómo ha ido evolucionando la normativa, cuál es lo que actualmente nos rige como normativa. Y bueno, a ver, empezamos. En el junio de 1997 tenemos, por ejemplo, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la ley número 26834.
La presente ley normaba los aspectos relacionados con la gestión de las áreas naturales protegidas y su conservación de conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política del Perú. Las áreas naturales protegidas son los espacios continentales y marinos del territorio nacional expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Las áreas naturales protegidas constituyen patrimonio de la nación. Su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad, pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos o determinarse la restricción de los usos directos. Existe también un reglamento de esta ley, aprobado el 26 de junio del 2001, bajo el Decreto Supremo 038-2001. Tenemos también la Ley 27446, que es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada el 23 de abril del 2001. El objeto de la ley tiene por finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos, derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión. Asimismo, el establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Entonces vemos ya los esfuerzos del Estado del año 2001 sobre la participación ciudadana y la evaluación de impacto ambiental en un sistema único y coordinado. En el artículo 2, en el ámbito de la ley, quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley los proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, según disponga el reglamento de la presente ley. En el artículo 3 indica que a partir de la entrada en vigencia del reglamento de la presente ley no podrá iniciarse la ejecución de proyectos incluidos en el artículo anterior y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuenta previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad competente. Claro, ya estaban obligando a cada sector, sea de energía, minas, construcción, vivienda, que tengan un estudio ambiental previamente aprobado para poder pues dar una autorización o un permiso. Tenemos también la ley 28245, que es la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Esta fue aprobada en el 2004. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales, así como por los sistemas regionales y locales de gestión ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil. El ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las entidades públicas se organiza bajo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la dirección de su ente rector. En el artículo 3 de la Ley 28245 del Sistema Nacional de Gestión Ambiental se establece que este sistema tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinadas a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es así que se crea el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, Sistema Nacional de Información Ambiental, SINIA, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el SINAMPE, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el SINEPA, y Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. La Ley 28611, Ley General del Ambiente. Esta fue publicada en el año 2005. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. Entonces, la Ley General ya del Ambiente
se preocupa por velar del aprovechamiento sostenible, ¿no?, de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. Es decir, utilizar los recursos pero sin afectar en un desarrollo sostenible al país. Tenemos también el Decreto Legislativo 1055, que es la modificación de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, la que fue publicada en 2008. En este decreto se modifica la Ley General del Ambiente de 4 artículos, el artículo 32, 42, 43 y 51, respecto a límites máximos permisibles, de la obligación de informar, de la información sobre denuncias presentadas y de los criterios a seguir en los procedimientos de participación ciudadana. Eso lo pueden leer ya más a detalle en la normativa, la carpeta de normativa que les vamos a proporcionar, donde van a encontrar todas estas leyes y decretos que hacemos mención en estas diapositivas. En el 2009, siguiendo avanzando en los años, tenemos la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Ley 29325, que crea pues el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEPA, que es un organismo público, técnico, especializado con personería jurídica de derecho público interno que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al Ministerio del Ambiente y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo 1013 y la presente ley. El OEF es el ente rector del sistema de evaluación y fiscalización ambiental. Bajo el Decreto Supremo 019/2009 del Ministerio del Ambiente se aprueba el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. El presente reglamento tiene por objeto lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos de inversión, así como de políticas, planes y programas públicos a través del establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Tenemos el Decreto Supremo 019/2009 del Ministerio del Ambiente, donde se aprueba el reglamento de la Ley 27446, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo 2, ámbito del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las normas de este sistema son de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, los cuales están facultados de acuerdo a las normas para establecer o proponer normas específicas a fin de regular las actuaciones a su cargo, sin desnaturalizar el carácter unitario del sistema, y en concordancia con las políticas y planes nacionales de desarrollo. En tal sentido, quedan comprendidos en el ámbito de aplicación del CIA las políticas, planes y programas propuestos por las autoridades de nivel nacional, regional y local que pudieran originar implicaciones ambientales significativas. En el 2009 tenemos también la Ley de Recurso Hídrico, en la Ley 29338, que en la presente ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos, comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta, se extiende el agua marítima y atmosférica en lo que resulta aplicable. En el artículo 2 se indica la finalidad. Tiene su finalidad de regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como los bienes asociados a esta. Entonces ya el Estado también inicia un marco legal protegiendo el recurso hídrico, pero con normas más actualizadas, ¿no? Porque como conocemos hace muchos años, eh, venían ya indicando una preocupación, pero era una normativa de 1969 y, y ahora pues ya en el 2009 se estaba actualizando, se estaba actualizando entonces, como decíamos, la reglamentación respecto a los recursos hídricos. En una diapositiva que van a encontrar en el Drive, van a ver más detalle de toda la normativa respecto al recurso hídrico, el ente rector, quiénes son los que fiscalizan el recurso hídrico y bueno, todo respecto al ECA y el EBP, que está muy interesante. En estas diapositivas brevemente es, como ustedes saben, la normativa es amplia y requiere de bastante atención y lectura de la persona interesada.
En estas diapositivas estamos presentando básicamente lo que se presenta o lo que se requiere en un instrumento de gestión ambiental y qué leyes nos rigen. Pero ya mucho más a detalle, como les digo, en la diapositiva que van a encontrar en el Drive de la sesión 6, van a encontrar toda la normativa amplia que se tiene respecto a los recursos hídricos. Continuando entonces, en el 2012 tenemos la Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles, el SENACE, la Ley 29968. Objeto de la ley, crearse el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, como organismo público técnico especializado, con autonomía técnica y personalidad jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente. El SENACE forma parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya rectoría la ejerce el Ministerio del Ambiente. Como todos sabemos, pues, ya en la actualidad, el SENACE es el encargado de evaluar los instrumentos de gestión ambiental de minería. Para ella sus modificatorias, ella ha detallado sus modificatorias y los informes técnicos sustentatorios. Respecto al objeto de la ley, también se tiene que el SENACE es el ente encargado de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, regulados en la ley 27446, la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y sus normas reglamentarias, que comprenden los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional y multirregional que impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales significativos, salvo los estudios de impacto ambiental detallados que expresamente se excluyan por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros a propuesta del sector correspondiente, los que serán evaluados por el sector que disponga el referido decreto supremo. Para efectos de la presente ley, cualquier referencia a estudios de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental a cargo del SENACE se entenderá referida a los estudios de impacto ambiental detallados. Continuando con las diapositivas, tenemos ahora el Decreto Supremo 085-2003 de la PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. El 30 de octubre de 2003 se aprobó el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. Tenemos también el Decreto Supremo 002-2013 MINAM, que aprueba de calidad ambiental para suelo. Los estándares de calidad ambiental para suelo son aplicables a todo proyecto y actividad cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. Los ECA para suelo son referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental, lo que incluye planes de descontaminación de suelos o similares. Tenemos también el Decreto Supremo 003-2017 del MINAM, donde se aprueban los estándares de calidad ambiental para aire y establecen disposiciones complementarias. Ese es el Decreto Supremo que está vigente en la actualidad. Mediante la presente norma se aprueban los estándares de calidad ambiental para aire, que como anexo forman parte integrante del Decreto Supremo 003-2017. Los ECA para aire como referente obligatorio son aplicables para aquellos parámetros que caracterizan las emisiones de las actividades productivas, extractivas y de servicios. Asimismo, esta norma dispone la derogatoria del Decreto Supremo 074-2001 PCM, Decreto Supremo 069-2003 PCM, el Decreto Supremo 003-2008 del MINAM y el Decreto Supremo 006-2013 también emitido por MINAM, donde se querían dar las mejoras y finalmente en el 2017 es el que queda vigente en la actualidad. Los ECA para aire son entonces un referente obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental a cargo de los titulares de actividades productivas, extractivas y de servicios. Tenemos también ECA para agua, que es el Decreto Supremo 004-2017, emitido por el Ministerio del Ambiente. La presente norma tiene por objeto compilar
las disposiciones aprobadas mediante los decretos supremos 002-2008 del MINAM, el decreto supremo 023-2009 del MINAM y el decreto supremo 015-2015 del MINAM, que aprueban los estándares de calidad ambiental para agua, quedando sujetos a lo establecido en el presente decreto supremo y el anexo que forma parte integrante del mismo. Esta compilación normativa modifica y elimina algunos valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA y mantiene otros que fueron aprobados por los referidos decretos supremos. Tenemos también el decreto supremo 010-2005 de la PCM, estándares nacionales de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes, emitido el 3 de febrero de 2005, donde se aprobó los estándares nacionales de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes que establecen los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor no debe exceder de los parámetros a fin de evitar riesgo a la salud humana y el ambiente. Finalmente tenemos también el decreto supremo 040-2014, que es el reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento. Emitido este decreto supremo, se indica en el artículo 2 que se deroga el decreto supremo 01693 del Ministerio Energía y Minas, el decreto supremo 05391. El presente reglamento tiene por finalidad asegurar que las actividades mineras en el territorio nacional se realicen salvaguardando el derecho constitucional a disfrutar de un ambiente equilibrado al desarrollo de la vida, en el marco de la libre iniciativa privada y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Este reglamento es aplicable al ámbito de mediana y gran a las personas naturales o jurídicas que proyecten ejecutar o ejecuten actividades mineras de explotación, beneficio, labor general, transporte minero y almacenamiento de minerales en el territorio nacional, comprendiendo asimismo las actividades auxiliares que se ejecuten de manera complementaria. El presente reglamento también es aplicable supletoriamente a las demás actividades mineras distintas de las señaladas anteriormente. Este reglamento no es de aplicación a las actividades de la pequeña minería y minería artesanal que se rigen por la normatividad específica, salvo en los aspectos que no se encuentran contemplados en dicha regulación, en cuyo caso la presente norma se aplicará de manera supletoria. Tenemos para los que son estudios ambientales para explotación minera, la resolución ministerial 116-2015 del Ministerio de Energía y Minas, Dirección Minería, los términos de referencia comunes para la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado y semidetallado, de las actividades de exploración, beneficio, transporte y almacenamiento minero y otros, en cumplimiento con el decreto supremo 040-2014 que acabamos de leer anteriormente. Estos son entonces los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental detallados, categoría 3 de proyectos de explotación, es decir, de ellas detallados, ¿verdad? Para productos de explotación, beneficio y labor general, mineros metálicos a nivel de factibilidad. Entonces, en esta oportunidad vamos a un poco a revisar estos términos de referencia, a conocer el contenido de los términos de referencia que inician con el resumen ejecutivo, donde nos piden pues una síntesis de los aspectos relevantes del estudio de impacto ambiental del proyecto minero. Debe brindar información secuencial de acuerdo al contenido de la guía detallado, información de las características del área ocupada por el proyecto y su entorno, precisando los cuerpos de agua circundantes, indicando los que servirán para la captación y disposición final de aguas residuales tratadas, y comunidades campesinas, indígenas o nativas de existir en el proyecto, de los potenciales impactos positivos y negativos a todos los factores ambientales, ya sea agua, suelo, flora, fauna y sus bienes asociados, tanto naturales como artificiales. También pide los temas sociales, así como las medidas de prevención, mitigación, contingencia, acciones de monitoreo, seguimiento, cierre, compensación ambiental cuando corresponda y otras que pudieran corresponder. Vamos pasando el documento. Tenemos también como contenido, nos piden una descripción del proyecto. Esta descripción del proyecto es bastante detallada, inicia con antecedentes, el marco legal administrativo, las generalidades del marco legal vigente. En esta sesión estamos hablando justamente del marco legal, entonces
es en este ítem, ¿no? En el B, marco legal administrativo, donde se incluyen toda la normativa ambiental que regula al sector del proyecto, en este caso minero. Entonces dentro de lo que es la primera parte del estudio del proyecto, todo el tema de propiedad superficial, áreas naturales protegidas, el objetivo del proyecto y del estudio, la localización política y geográfica del proyecto, precisar las coordenadas UTM con datum horizontal WGS84, ya no se utiliza el PSAT 56. Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto de explotación y cronograma estimado durante la construcción, operación y mantenimiento, cierre y poscierre de la operación. Se tiene que describir esto, el área efectiva del proyecto, así como el área de influencia ambiental, el área de influencia directa e indirecta. También nos piden el área de influencia social. Del mismo modo, una área de influencia social directa e indirecta. La evaluación de las diversas alternativas del proyecto. Resumir el contenido del estudio previo de las diversas alternativas del proyecto dentro del área de influencia del proyecto y la selección de la más viable desde el punto de vista ambiental, social, económico y cultural, incluyendo la evaluación de los impactos y riesgos que puedan afectar la viabilidad del proyecto o actividad. Incluirá la evaluación que realiza el titular minero de las diversas alternativas del proyecto en relación a los diferentes componentes, tales como depósito de relaves, depósito de desmonte, pad de lixiviación, campamentos, almacenes, con el objeto de seleccionar su ubicación y dimensionamiento más eficiente desde el punto de vista ambiental, social y económico, incluyendo la evaluación de los impactos y riesgos que puedan afectar la viabilidad del proyecto o actividad. Dentro de la descripción del proyecto nos piden también que se indique el tiempo de vida útil del proyecto, descripción de la etapa de levantamiento de información, descripción de la etapa de construcción, describir la etapa de construcción indicando las acciones y requerimientos de materiales, maquinarias, equipos, campamento personal que sean necesarios, así como las vías de acceso al emplazamiento, incluir la descripción de las actividades de construcción que se realizarán en los diferentes frentes de trabajo, la preparación del área, las instalaciones e infraestructuras, una descripción de los componentes de apoyo a la construcción, ya sean los accesos, campamentos temporales, instalaciones o infraestructura tales como pozos sépticos, almacenes, área de estacionamiento. En este punto 2 de descripción del proyecto, el tema importante también a describir son los componentes mineros del proyecto, tales como la mina, va a ser un tajo o una galería, el depósito de desmonte, se tiene que describir la ubicación, sus características, habilitación de accesos, descripción del área del depósito, características del área para la ubicación del depósito y sus dimensiones, proceso constructivo y la construcción de la plataforma o emplazamiento. Entonces estamos ahorita en la etapa de construcción, se tiene que definir de cada componente minero la etapa de construcción que éste requiere. Lo mismo para la planta de procesamiento de beneficio, para el depósito de relaves, para el pad de lixiviación, por ejemplo, se describirá la ubicación y las características del pad y de las pozas de solución. Su habilitación de accesos, la descripción del retiro y disposición del topsoil del área del depósito de relaves, características del área para la ubicación del depósito, dique y vaso y sus dimensiones, entre otras. Impermeabilización del vaso, qué tipo de geomembrana van a usar, cuáles son sus características técnicas, la construcción de la plataforma o zona de emplazamiento. Lo mismo con el complejo metalúrgico se aplica, canteras e insumos. Se tiene que describir también durante la etapa de construcción la instalación de manejo de residuos sólidos, el almacenamiento de los materiales peligrosos, la disponibilidad y demanda hídrica durante la construcción del proyecto minero. Normalmente aquí se requiere una autorización de uso de agua, más una licencia que es requerida cuando el proyecto ya está en etapa de operación. En esta etapa nos piden que el estudio incluya una disponibilidad hídrica para el proyecto durante la etapa de construcción, la demanda hídrica del proyecto también durante esta etapa de construcción, las afectaciones temporales durante el proceso productivo,
el requerimiento de canteras, horas de préstamos, requerimiento de mano de obra. Y luego pasamos al siguiente ítem, que ya es la descripción de la etapa de operación y mantenimiento, que básicamente vienen a cumplir los mismos ítems de la descripción durante la etapa de construcción, pero ahora durante la descripción de la etapa de operación. Conociendo un poco sobre los ítems 1 y 2 que se requieren de acuerdo a los términos de referencia de ley IA, continuamos entonces con el ítem número 3, que es la línea base. Para la toma de datos de la línea base se necesita una etapa de campo, época seca y época húmeda. El estudio comprende entonces un inventario, evaluación y diagnóstico de los factores o componentes ambientales, físicos, biológicos, sociales y culturales, con el fin de determinar la calidad ambiental del área del proyecto. Antes, como bien dicen, es como una fotografía antes de que inicie la operación, para conocer la calidad ambiental antes de la operación del proyecto minero. Como parte del requerimiento de información térmica, piden también geoquímica, que es una evaluación geoquímica de los materiales a ser extraídos o generados, ya sea material estéril, relaves, mineral de baja ley y material de préstamo, entre otros, para determinar su potencial para generación de drenaje ácido de roca, o conocido como agua ácida, disipación de metales y otros elementos o compuestos químicos. Este ítem es muy importante llevar a cabo para evitar en un futuro la generación de aguas ácidas de componentes mineros, ¿no? Tales como se ha visto en la antigüedad, relaves que no cumplían con estudios previos de geoquímica y que han sido dispuestos en plataformas sin una previa cobertura impermeabilizable, y que ha desencadenado finalmente un grave impacto ambiental, ¿no? Al generar aguas ácidas, contaminar el suelo, filtrar y llevar a cabo incluso contaminación de napas freáticas, que quiere decir contaminación de agua subterránea. Dentro de la línea base también se tiene la hidrogeología, que es el inventario de fuentes de agua, pozos, manantiales, toquiales, bofedales, humedales, lagunas, entre otros, para conocer cuál es el estado del agua subterránea en el área de nuestro proyecto, y ayuda mucho para también llevar un adecuado plan de manejo ambiental del recurso hídrico, y a la vez durante la operación no llevarnos sorpresas de encontrar pues fuentes de agua subterráneas o grandes volúmenes de agua que puedan afectar la operación, ¿no? Ya sea en tajo abierto o en minería subterránea. Dentro de los términos de referencia nos piden también que presentemos un plan de participación ciudadana, que es la previa identificación de los grupos de interés y el área de influencia directa social. Deberá elaborarse entonces el plan de participación ciudadana y ejecutarse los mecanismos de participación ciudadana, en concordancia con el Decreto Supremo 002/2009 del Ministerio del Ambiente y demás normas relacionadas, en coordinación y bajo supervisión de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Se llevan a cabo entonces talleres, difusión radial, escrita sobre el proyecto minero, para que toda la población esté enterada e informadas de qué proyecto se va a llevar a cabo dentro de su localidad, dentro de su comunidad. Y se eviten así conflictos sociales a futuro, ¿no? Estando bien informada la comunidad, se busca también que no haya conflictos sociales, ya que habría una mayor información que la empresa difundiría de la mano con el Estado, y es por eso que estos términos de referencia exigen de parte de la consultora o del titular del proyecto minero se presente, ¿no?, un plan de participación ciudadana. Dentro de los términos de referencia también nos piden presentar una caracterización de impactos ambientales, que viene a ser el registro de los aspectos ambientales e impactos, la identificación de los impactos ambientales, considerando el medio físico, biológico, social.
En el ítem 6 nos piden una estrategia de manejo ambiental que incluirá el detalle de la estrategia de manejo ambiental para los impactos ambientales negativos significativos en cada una de las etapas del proyecto minero, debiendo existir coherencia entre los impactos y la estrategia de manejo ambiental que se plantee. Esta estrategia deberá considerar como mínimo el plan de manejo ambiental, que es la descripción detallada de las medidas de prevención, minimización, rehabilitación y posible compensación ambiental de acuerdo con características del proyecto en todas sus etapas, línea base e impactos identificados. Las medidas de manejo ambiental específicas deberán incluir el aire, ruido de vibraciones, suelo, agua superficial, agua subterránea, efluentes, biología y otro relacionado con paisaje, relieve, radiaciones no ionizantes. Asimismo, el plan de vigilancia ambiental, el programa de monitoreo, el plan de manejo de residuos sólidos, plan de compensación ambiental, plan de gestión social, el plan de relaciones comunitarias, plan de concertación social, plan de desarrollo comunitario, plan de contingencias, el plan de adecuación de los LMP y ECA, plan de cierre conceptual. Este tiene que ser de acuerdo a lo establecido en la Ley 28090, el que regula el cierre de minas, y en su reglamento aprobado, y debe permitir tener un claro entendimiento respecto de relación de los componentes mineros del proyecto, medidas de cierre para cada uno de los componentes del proyecto minero, así como lo correspondiente a los aspectos sociales, descripción de las medidas de cierre temporal, progresivo, final y poscierre, que asegure la recuperación de los factores ambientales, agua, suelo, entre otros. Los diseños conceptuales de las medidas de cierre a implementar y el cronograma estimado para el cierre. Cronograma y presupuesto estimado para la implementación de la estrategia de manejo ambiental. Y un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales señalados en los planes establecidos en la estrategia de manejo ambiental, así como la identificación y los costos asociados. En el ítem 7 nos piden una valoración económica del impacto ambiental. La valoración económica comprende la estimación económica de los impactos ambientales negativos de carácter significativo que hayan sido identificados en el instrumento, en el EIA detallado. Esta valoración económica sigue una serie de pasos metodológicos y tiene que ser realizado por un economista ambiental. Finalmente, el término de referencia nos pide que se identifique la empresa consultora, otras consideraciones técnicas que determine la autoridad competente, opiniones técnicas, bibliografía y anexos. Entonces, culminando esta parte de la revisión y análisis de los términos de referencia comunes, como pueden ver es un término de referencia bastante extenso, pero también es una guía y requiere de un soporte técnico, de un equipo multidisciplinario de profesionales, de etapas de campo, de etapas de gabinete, de análisis de resultados de laboratorio. Entonces, siendo este curso un curso orientado a la gestión ambiental para proyectos mineros, es muy importante que nos enfoquemos en lo que se requiere en estos términos de referencia y en la normativa en la que ésta aplica. Continuando ahora con los estudios ambientales, pero en esta oportunidad para la exploración minera, les comentamos que desde el 25 de marzo del presente año se encuentra en vigencia el nuevo reglamento de protección ambiental para las actividades de exploración minera. Este dispositivo tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental respecto de los impactos ambientales negativos derivados de las actividades de exploración minera, así como de las actividades de cierre y poscierre que correspondan. En ese sentido, contiene diversas disposiciones referidas a las medidas técnicas aplicables a la actividad de exploración minera, instrumentos de gestión ambiental para las actividades de exploración, cierre de labores, así como fiscalización y sanción.
Con fecha 24 de marzo del 2018 se publicó en el Diario Oficial la resolución ministerial número 108/2018 del Ministerio de Energía y Minas, por medio de la cual se aprueba el formato para la ficha técnica ambiental y su guía de contenido, así como los términos de referencia para proyectos con características comunes o similares en el marco de la clasificación anticipada para la evaluación y elaboración de los estudios ambientales de las actividades de exploración minera. En ese sentido, desde el 25 de marzo del presente año se encuentra en vigencia el nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera. Entre las principales novedades de la presente norma se encuentran las siguientes: proyectos de exploración minera sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental. En el nuevo reglamento se precisan cuáles son los proyectos de exploración minera sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Es así que el artículo 33 hace referencia al listado de inclusión de proyectos de inversión, recientemente modificado por la Resolución Ministerial 276/2017. En ese sentido, se requiere gestionar una certificación ambiental sujeta al CIA antes del inicio de la ejecución de proyectos de exploración minera que contemplan más de 20 plataformas de perforación y o más de 10 hectáreas de área disturbada o que se encuentren ubicados en zonas sensibles. Ficha técnica ambiental. La ficha técnica ambiental es el instrumento de gestión ambiental complementario al CIA para los proyectos de exploración minera que por su ubicación y o características se prevé la generación de impactos ambientales negativos no significativos. La ficha técnica ambiental está sujeta a evaluación y aprobación en un plazo máximo de 10 días hábiles. Además, se señala que al momento de presentar la solicitud se deberá acreditar la ejecución previa de un taller participativo en el que al menos se haya involucrado la población del área de influencia social directa del proyecto. Modificaciones en los proyectos de exploración minera. Reubicación de componentes principales o auxiliares proyectados, incluidos los caminos de acceso localizados dentro del área efectiva, siempre y cuando estas reubicaciones no infrinjan lo dispuesto de las categorías de clasificación anticipada y no modifiquen el área de uso y actividad minera previamente aprobada y no se realice sobre zonas sensibles. Las reubicaciones propuestas no deben significar modificaciones en el programa de monitoreo ambiental o reducción del número de dimensiones de los componentes de los proyectos de exploración minera con certificación ambiental o instrumentos de gestión ambiental complementario aprobado, siempre que no se traten de componentes relacionados al manejo ambiental de la actividad o ampliación del plazo de ejecución del cronograma de actividades hasta por 6 meses de los proyectos de exploración minera con certificación ambiental aprobada. El nuevo reglamento señala que toda modificación al proyecto de exploración requiere de la aprobación de la modificación del estudio ambiental, salvo en determinados supuestos donde basta con una comunicación previa. Estos supuestos están regulados en el artículo 56 de la mencionada norma y son los siguientes. Estos son los que ya hemos mencionado, ¿no?, en la presente diapositiva. Asimismo, en el nuevo reglamento se determina 12 meses como plazo máximo para la suspensión de actividades de exploración. Sin embargo, es posible obtener una extensión por un plazo mayor si se trata de una suspensión ininterrumpida por un plazo mayor a 5 años. Se deberá solicitar la aprobación de un nuevo estudio ambiental y una autorización de actividades de exploración, pues se entiende que la certificación ambiental del proyecto ha perdido vigencia. Suspensión de actividades. A diferencia del reglamento anterior, ahora se especifica que en caso de suspensión de actividades se debe cursar una comunicación a la DGM y a la OEFA, a efectos que se suspende el cronograma aprobado en el correspondiente estudio ambiental. Además, se señala que la solicitud deberá contener información sobre las actividades ejecutadas del proyecto y la implementación de las medidas de manejo durante la suspensión. Finalmente, le señalamos que con la entrada en vigencia del presente reglamento queda derogado el Decreto Supremo 020/2008 Norma que regula el cierre de minas es la Ley 28090 del 2013. El objeto de la presente ley tiene por objeto regular las obligaciones y procedimientos que deben cumplir los titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación e implementación del plan de cierre de minas y la constitución de las garantías ambientales correspondientes, que aseguren el cumplimiento de las inversiones que comprende, con sujeción a los principios de protección, preservación y recuperación del medio ambiente, y con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
El Decreto Supremo 033/2005 es el reglamento de la Ley de Cierre de Minas, donde el objeto de la ley que regula el cierre de minas y el presente reglamento es la prevención, minimización y el control de los riesgos y efectos sobre la salud, la seguridad de las personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la propiedad, que pudieran derivarse del cese de las operaciones de una unidad minera. Toda referencia en el presente reglamento de la ley se entenderá hecha a la ley 28090. Se aprueba una modificación del reglamento para el cierre de minas, aprobado por Decreto Supremo 033/2005. Existe una modificación, la misma que está en el Decreto Supremo 036/2016. Es la modificación de los artículos 12 y 17 y la incorporación de los artículos 46A y 66A al reglamento para el cierre de minas. Otra norma que regula el cierre de minas es la ley 28271, la ley de pasivos ambientales de la actividad minera. La ley tiene por objeto regular la identificación de los pasivos ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas afectadas por estos, destinados a su reducción y o eliminación con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante y a la propiedad. De acuerdo al artículo 2, la definición de los pasivos ambientales son considerados pasivos aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. Con respecto a la pequeña minería, tenemos la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, la Ley 27651. La ley tiene por objeto introducir en la legislación minera un marco legal que permita una adecuada regulación de las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros artesanales, proponiendo la formalización, promoción y desarrollo de las mismas. Para toda actividad minera en la actualidad, el organismo de supervisión para mediana y gran minería es entonces el OCINERMIN con respecto a la supervisión de seguridad, velando por la obligación legal y técnica sobre infraestructura, gestión y operaciones mineras, el OEFA, que es la supervisión y fiscalización ambiental, que vela por el cumplimiento de normas de protección del medio ambiente, y el Ministerio del Trabajo, que vela por la supervisión de seguridad y salud del trabajo, del trabajador. Culminamos entonces la sesión número 6, les agradezco por su atención y siendo esta la última sesión, en la sesión 7 ya son casos prácticos, que es más que nada lectura de los PDF y análisis, interpretación, comentarios. Les agradeceremos nos hagan llegar cualquier comentario, sugerencia o consulta a los correos que ya hemos estado en contacto con ustedes y nos pueden seguir por el Facebook o el LinkedIn. Muchas gracias.